Nolasco. Como balance del tercer año que está por terminar, su aprobación anda por alrededor del 22%, que es menos de la mitad de lo que tenía hace un año. La desaprobación anda como por 3/4 partes de la población. Y un tema, y vamos a evaluar en esta entrevista los problemas que pueden estar alrededor de eso, qué es lo que la gente puede estar pensando. Y hay un tema que se repite en unas encuestas recientes, que es que la mitad de la población considera que usted no tiene liderazgo para conducir el país. ¿Qué le diría a esa mitad de peruanos que piensa que usted no tiene liderazgo para manejar el Perú? Primero, buenas noches a todos. Yo creo que, poniendo las cosas en orden, yo no analizo las encuestas, las decisiones que toma el gobierno, no las hace en función de las encuestas, sino de los intereses nacionales. En segundo lugar, no sé el contexto de esa pregunta, porque la palabra liderazgo es muy amplia. Ahora, hay gente que entiende que el liderazgo es salir todos los días a la televisión, hacer aspavientos, pronunciarse hasta por un tema doméstico, y creen que eso es liderazgo. Yo creo, porque es lo que he aprendido en mi formación profesional, que el liderazgo se mide en acciones, se mide en cómo conduces un país, más que en estar haciendo todos los días saliendo en televisión. Yo te puedo decir que hoy día, ¿no?, el Perú ha progresado en temas sustanciales. Hoy día hay 1 millón de peruanos, si me permite, porque aproximadamente, justamente quería ver en el tema tenemos 1,5 millones de peruanos que han salido de la pobreza y pobreza extrema. Y hemos tomado decisiones que otros gobiernos no las tomaron, como fue la lucha contra la minería ilegal, las reformas del Estado, como la reforma del servicio civil, la reforma de salud, la reforma magisterial educativa, la reforma tributaria, la reforma de las AFPs, del mercado de valores, la reforma de defensa y seguridad, entre otras reformas. Y dentro de una política también social, hemos creado un ministerio, el MIDI, de Desarrollo e Inclusión Social, con una estrategia de incluir para crecer, y esto nos ha permitido construir programas que antes no existían, como Pensión 65, Beca 18, Una Más, Caliwarma, el Fondo de Inclusión Social Energético, entre otros. Presidente, yo entiendo que la pregunta va sobre todo para poder llegar a algún tipo de definición. ¿Por qué, si hay todas estas obras y todas estas decisiones que se han tomado, por qué cree que la gente puede tener esa sensación? En todo caso, lo que algunos apuntan es que no se tiene clara la ruta, como que no hay mucha convicción respecto al programa que se está aplicando, a dónde se quiere llegar y cómo hacer para que todos puedan caminar hacia una misma causa. A eso se estaría refiriendo con liderazgo, probablemente. ¿Siente que eso sí está fallando? Probablemente, yo no sé, yo no he hecho la encuesta, yo no he hecho el cuestionario, no tengo la menor idea del contexto en que han hecho esa pregunta, pero yo le digo... ¿Entiende que la población pueda percibir eso? Bueno, eso yo... efecto el presidente Ollanta y en primer lugar no tiene liderazgo 50%. Por eso le pedíamos que le explicara a ese sector de la gente que piensa eso, qué cosa le podría decir, ¿no? Lo que les he dicho, como dicen, goles son amores, ¿no? Yo hablo con obras. Tal vez en los 2 primeros años de gobierno no he sido muy mediático, no he dado muchas entrevistas, porque me he dedicado a trabajar y no a hablar. Que al final la gente lo que quiere es que le resuelva su problema, y yo me dedico a resolver los problemas. Ahora, ¿qué se viene para adelante, no? Eso es importante también decirle a la gente qué se viene para adelante, ¿no? Bueno, lo que se viene para adelante son el impulso a lo que es, fuertemente a lo que es la educación y la salud, a lo que es el área social. Y eso ustedes lo van a ver reflejado en la propuesta que hagamos al Congreso de la República, del nuevo presupuesto general de la República, sobre todo en lo que es seguridad, educación, salud y algunos otros temas más como infraestructura. Ahora, digamos, que son temas que también los vamos a tratar, por supuesto, en la entrevista, claro. Pero hay un tema que importa de manera especial a los ciudadanos también, volviendo al tema de las encuestas, y es el tema de seguridad ciudadana. Al respecto, he recogido una frase suya el 28 de julio del 2011, en el discurso en el Congreso. Sueño con un Perú donde la vida no sea un riesgo, donde las ciudades sean espacios seguros, donde el ciudadano se encuentre protegido. La pregunta es, ¿qué pasó con ese sueño? ¿Se convirtió en pesadilla? Roxana, no puedes hablar así. Estamos en 2 años y medio de gobierno y me quieres cobrar casi 3, pero todavía me quieres cobrar la factura por los 5. Mira, yo creo que es importante lo que estamos haciendo en seguridad, de cómo encontramos la seguridad, cómo está ahora, cómo hemos ido corrigiendo los vacíos que había en la seguridad. Primero hay que entender que la seguridad ciudadana no depende solamente de la policía. Depende también del Ministerio Público, del Poder Judicial, depende del INPE. O sea, es
es un tema que nos compete a todos. En segundo lugar, nosotros hemos incrementado las fuerzas policiales en 20.000 hombres en estos prácticamente 3 años de gobierno. Y para fin de año debemos incrementar 10.000 más. O sea, vamos a cumplir lo que ofrecimos, 30.000 policías más. De este contingente, hoy día tenemos una fuerza, la creación de una fuerza de intervención rápida, que es una fuerza que es de alta movilidad. Antes no había eso. Cuando tuvimos los primeros conflictos teníamos que sacar policías de las comisarías. Hoy día tenemos un contingente que nos permite actuar rápidamente. ¿Y por qué la gente todavía no percibe eso? Y por lo menos en las encuestas, que es la única manera de registrar cómo lo percibe la gente, no se refleja. Hoy leía una encuesta de GFK en la República y decía que ante la sensación de que las cosas no mejoran, el 20% se ha conseguido un perro y el 34% ha puesto rejas en el último año. Usted tiene seguridad presidencial, pero de repente si no la tuviera, fuera un ciudadano común y corriente, habría hecho algo parecido. Bueno, yo he sido un ciudadano común y corriente hace 3 años, así, y tenía cada uno se da una seguridad mínima, ¿no? Eso es algo ya normal. Yo creo que aquí lo que hay que entender es que el tema de la percepción es un tema importante y eso hay que ganarlo poco a poco. Las medidas que estamos dando no resuelven el problema inmediato. Ahora, en el tema inmediato no solamente tenemos nosotros las encuestas, sino tenemos nosotros los datos de capturas, los datos de participación de la policía en la lucha contra los delitos, y eso ha aumentado tremendamente. Hemos equipado a la policía, tiene patrulleros, helicópteros, etcétera, pero también hemos hecho una reforma en que mejora el salario de los policías, en que se crean nuevas direcciones. Por ejemplo, antes no había una oficina nacional de denuncias. Hoy día ya tenemos la Oficina Nacional de Denuncias. Antes no había, cuando llegamos al gobierno, no había un sistema integrado de comunicaciones. A nivel nacional no lo había, los policías se comunicaban con su celular. Hoy día tenemos un sistema integrado de comunicaciones empezando por Lima y tenemos que expandirlo poco a poco a todo el país. ¿Cuándo cree que la gente va a sentirlo? Bueno, en tema de percepciones yo no puedo señalar, pueden pasar 100 años y la gente puede seguir sintiéndose insegura. No es un tema, en el tema de las percepciones no es un tema que uno pueda decir vamos a cambiarlo de la noche a la mañana. Lo que estamos haciendo es entrar a los sitios donde hay inseguridad. Para darle paso a los porque si yo me siento inseguro es porque algo está pasando, algo no funciona. Y sobre todo quería preguntarle, ¿qué pasó con el Consejo Nacional de Seguridad, el CONASEC? O sea, cuando usted nos dice hace unos minutos, no es una tarea solo del presidente, pero en este caso hubo un compromiso del presidente de liderar la lucha contra la inseguridad ciudadana. ¿Qué pasó con el CONASEC? Y además, más allá de cifras, o sea, de lo cuantitativo pasamos a lo cualitativo. En el tema de la delincuencia estamos hablando ahora ya no de un robo en la calle, estamos hablando de organizaciones de sicarios con armamento de guerra al que tienen acceso, así es. En el que ni siquiera los bloqueadores de las cárceles funcionan. No, estás equivocada. ¿Ah, sí? En el tema de los bloqueadores están funcionando. Lo que se hizo fue una prueba de los bloqueadores y que tenían que poco a poco expandirse. Es un tema es un tema técnico de calibración de estos aparatos, pero eso ya se instalaron y eso va a funcionar. Pero que ocurrió con el congresista León, que llamó por teléfono, le dijo llamo del penal pero funciona. Te repito, no era la inauguración, estaban probando ya los bloqueadores. Pero salgamos de lo minúsculo, ¿no? Salgamos de lo minúsculo, ¿no? Lo que estamos viendo hoy día es que este proceso de la especialización o nuevas formas de criminalidad organizada es un proceso que viene de años. Cuando nosotros hemos llegado al gobierno, ya teníamos nosotros acá el problema del sicariato, ya teníamos el problema de bandas internacionales que ya estaban entrando al Perú y estaban organizando nuevas formas de delito. Eso lo recordarán ustedes, no es que se haya iniciado en este gobierno, hemos encontrado ya una organización criminal. Pero ha seguido creciendo durante ese gobierno. Que estamos combatiéndola. Por ejemplo, hemos expulsado más de 1.500 extranjeros ilegales y que estaban dedicados a actividades cercanas al delito, ¿no? Hemos detenido y puesto en la cárcel a más de 100 ciudadanos extranjeros que se han venido acá como parte de organizaciones criminales. Entonces, lo que estamos viendo acá es una situación compleja de lo que son los nuevos delitos, la organización criminal que funciona como una corporación. Y eso es lo que estamos combatiendo.
Al respecto, digamos, el nivel es tan alarmante que incluso la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones han alertado de que el próximo proceso electoral podría verse amenazado por el incremento del sicariato y por la infiltración del narcotráfico en los partidos políticos. Ese tema, ¿cómo lo está evaluando? Bueno, mira, yo también lo he denunciado. Quiero señalar lo siguiente. La seguridad ciudadana no solamente se conduce desde la CONASEC, ¿no? Yo presidí un consejo, el primer consejo de la CONASEC, pero esa es mi responsabilidad, es una responsabilidad que no hemos abdicado como gobierno y la mantenemos, ¿no? Pero lo que quiero que quede claro es que la seguridad ciudadana depende también de otros actores, como el Poder Judicial y el Ministerio Público, con los cuales nosotros tenemos que tener una coordinación. Y hay problemas de códigos, de leyes, estamos viendo como en muchos casos se detienen delincuentes y los sueltan. Lo que tenemos es una forma de delito común, de poca monta, pero que entran y salen de la comisaría, no llegan al Poder Judicial. Pero también hay otros que son ya la extorsión, el tráfico de terrenos, etcétera. Estamos encontrando sindicatos grandes a nivel nacional donde se albergan núcleos de organizaciones criminales que se ponen bajo el techo del sindicato. Estamos haciendo un estudio de esto para tomar la mejor forma de acción para combatir ese tipo de... Que lo que usted está diciendo es bien importante porque lo que está ocurriendo es que eso ocurre. Hay sindicatos de construcción que son mafias. Hay este grupo de extorsión que extorsionan desde pequeñas empresas a una cadena de pollerías que le cobran $40.000 mensuales y dice, ya no puedo funcionar. ¿Qué le diría a ese ciudadano que está esperando una respuesta y cuando le dicen esto depende del Ejecutivo y también del Ministerio Público y todos, pero esperan una respuesta primero y sienten que se agrava las cosas? Porque es el 20% o el 25% es lo que estimamos que son los empresarios que denuncian este tipo de prácticas, de malas prácticas. El resto no denuncian, se quedan callados. Porque tienen miedo. Sí. Y no tienen confianza en que el Estado los va a amparar. Sí. Por eso es un tema complejo, porque es como, ¿cuál fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Acá necesitamos trabajar juntos con los medios de comunicación también para que inspiren la confianza. Aquí lo que vemos todos los días son, en las mañanas, es crimen, asalto, violación, entonces uno empieza mal la mañana. Es lo que ocurre en la realidad. Sí, pero yo creo que también en el Perú ocurren noticias positivas todos los días, pero no las resaltamos, porque más nos da rating probablemente lo mórbido, lo criminal. Entonces yo creo que tenemos que todos trabajar de la mano y darle confianza a las personas que hoy día, de una forma u otra, se sienten extorsionados, que lo denuncien, porque de los que denuncian es el 90-95% que capturamos a estas bandas de extorsionadores. Pero los que no denuncian, ese es el problema. Entonces a esa persona que lo que dice es no tengo confianza en que si hago una denuncia, tengo el temor, además, con todo respeto por la policía, no todos funcionan bien, en que ahí también hay un problema enorme y que si denuncio me pueden caer encima. Y esto nos lleva al tema, disculpe, de la reforma policial. ¿Se va a aplicar algún tipo de reforma al interior de la Policía Nacional? ¿En qué sentido? En el sentido de que tomar algunas medidas, porque hay bastantes policías que también han sido denunciados por corrupción. Hace poquito, nada más esta semana, se ha desarticulado una red de delincuentes que estaba integrada por policías. Entonces, ¿cómo se puede confiar en la policía si pueden ser parte de...? Bueno, tienes que confiar en la policía y tienes que confiar, ¿no?, en que hay mecanismos internos para sancionar. Obviamente, ¿no? Si partimos de esa lógica, entonces no hay confianza, entonces es muy difícil actuar. Lo que tenemos que hacer... ¿Pero cómo construyen ustedes confianza desde el Estado? Bueno, justamente separando a los malos funcionarios, ¿no? La otra fórmula sería no ocultar a estos malos policías. Nosotros no hacemos eso. Lo que hemos hecho, aunque nos duela a todos, es señalar que hay malos policías en migraciones del aeropuerto y se ha separado a todos esos. Lo que necesitamos nosotros son mecanismos más duros para poder dar de baja por medida disciplinaria a un policía. Porque lo que hemos visto es que a la fecha tenemos 3.000 efectivos de policías dados de baja por medida disciplinaria y que gracias a reincorporaciones del juez de Ucayali y del juez de Madre de Dios se reincorporan. Policías que han cometido faltas disciplinarias se reincorporan y el juez los asciende.
Entonces, si el juez lo asciende, entonces el policía ya no le tiene lealtad a su superior, sino al juez. ¿No? Entonces, Y, presidente, en la misma línea de medidas que van haciendo, escuché que es posible que esta semana ya se inicie el sistema de desmontaje del 24x24 de los policías. Bueno, ya hemos iniciado esto, porque hay cuerpos policiales que no tienen el 24x24. El 24x24 lo tienen ahora las comisarías, los tienen algunas fuerzas especializadas, pero el resto no lo tienen. Por ejemplo, esta Fuerza de Intervención Rápida no tiene el 24x24, todos los días va a laborar. Y estamos haciendo progresivamente este tema en la medida de que la caja fiscal lo permita. Pero esto ya se está avanzando, ya se está haciendo. Estamos eliminando el uno por uno en determinados cuerpos policiales. ¿Los sistemas de inteligencia se están fortaleciendo en la lucha contra este tipo de organizaciones? Así es. No solo en esto. Hemos centrado, por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico, ¿no? De una manera más frontal. Hoy, a la fecha, este año, a la fecha ya tenemos casi el doble de captura de droga y por lo menos unas 5 veces más de lo que es decomiso de insumos químicos con respecto al año 2013. Estamos hablando a la fecha de ahora, estamos junio. Pasar, presidente, ¿nos permite el tema de Ancash? Pero quisiera también agregar algo acá, que es en el tema de la seguridad ciudadana. Si bien es cierto, la gente tiene esa percepción, yo creo que es importante que la gente confíe en el policía, confíe que en una comisaría le pueden resolver su problema y no se sometan a extorsionadores, a este tipo de delincuentes que aprovechan el miedo o la desconfianza en la gente. Pero, presidente... Nuevamente, quisiera hacer hincapié en el tema de la percepción. O sea, nuevamente estamos en el punto en el que sustentamos que es más un problema de percepción. Son dos temas, ¿no? Hay un tema real, pero también es una percepción. O sea, tú puedes estar, a ti te pueden asaltar en un barrio donde normalmente hay mucho... Por lo menos hay 4 que han asaltado ya. Sí, pero lo que te digo es... Lo importante acá es combatir la comisión de los delitos y eso puede ayudar a tener una mejor percepción de lo que es la seguridad. ¿No siente que en general hay un problema de falta de confianza en las instituciones del Estado en general y que eso hace que el ciudadano trate de buscar algún tipo de solución particular, que sea el perro, el muro más alto o cosas como esas? Bueno, esto es evidente. Las personas son muy imaginativas en darse su seguridad, pero eso no es óbice para que no haya una seguridad del Estado, ¿no? O sea, de todas maneras se complementan las dos seguridades. Si me permite cambiar el tema para mostrarle con el tema de Ancash. Pasamos, lo ocurrido con Ancash, presidente, es un tema país y además el que en este momento un presidente regional esté prácticamente tras las rejas y que la Fiscalía acuse de que es una organización criminal gobernando una región. Y la Procuraduría Anticorrupción señala además que habrían 19 presidentes regionales con acusaciones o denuncias de corrupción. ¿Cómo hemos llegado a una situación como esa? Bueno, primero, es muy preocupante esta situación, por eso nosotros acá vemos varios problemas. Vemos el tema de la ley de descentralización y la ley de gobiernos regionales, que estamos viendo que tienen vacíos, particularmente en el control político. Y obviamente también acá hay un tema de corrupción. Por eso creo que es importante, lo que hicimos fue reunir al Consejo de Estado en esta misma sala y analizar este tema de Ancash y de las otras regiones. Y creo que por primera vez se ha tomado una decisión de enfrentar este problema, ¿no? Y hemos logrado articular al Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría, todos juntos, para combatir este problema donde ya candidatos son asesinados a mansalva, ¿no? Vicepresidentes asesinados a mansalva. Lo que nosotros queremos es que se llegue a la verdad. Y por eso también hicimos megaoperativos, y yo personalmente iba a Ancash en el megaoperativo para ver qué estaba pasando. Entonces, quiero decirte de que para nosotros no es un problema así pasajero. Y más aún porque hay otras regiones que también hay que revisar. Sí. Hay un riesgo, como tú lo has dicho, Roxana, en el tema de este proceso electoral, que pudiera haber narcocandidatos. Y eso lo hemos señalado nosotros en Apurímac, en el Consejo de Ministros descentralizado, porque en la zona del Brain pueden surgir pues alcaldes propiciadas sus candidaturas, auspiciados
o por los quispes palominos o por narcotraficantes. Claro, ¿hay alguna autocrítica que tenga que hacer el Poder Ejecutivo, su gobierno, con respecto a esto que ha ocurrido, en el cual uno encuentra que en Ancash se estaban levantando en peso la región, pero en muchas otras partes? Pero me piden hacer una breve pausa. ¿Por qué no hacemos una breve pausa para venir con esa respuesta y extenderle el tema de Ancash? Pausa y venimos.